Saludo mucho a los hermanos allá, tanto en Coahuila que nos están viendo, en Veracruz que nos están viendo, en Ciudad de México que nos están viendo. Ahí a nuestros hermanos los amamos mucho en el Señor y ya pronto pasará esto y podremos disfrutar afuera como lo estamos haciendo nosotros, si Dios permite. Muy bien, cuando una persona da un consejo a un joven, el joven te escucha y luego el joven va a decidir si lo va a hacer o no. Podríamos decirlo que cuando le dices a un joven, te quiero dar un consejo, el joven te dice, lo voy a considerar. La expresión de considerar o la consideración indica, te va a oír, va a decidir por sí si lo va a aprobar o no, y después lo va a llevar a cabo. Eso es te voy a considerar. Hay veces que dicen, no te preocupes, guárdate tu consejo, yo voy a ver cómo le hago y hacen lo que tienen que ver. Y hay veces, no te dicen que lo van a considerar, lo voy a tomar en cuenta, muy similar a considerar, pero ya un poquito mejor. ¿Y qué sucede cuando alguien decide no tomarlo en cuenta? Literalmente cuando no tiene uno en cuenta a Dios, una expresión muy interesante en español que significa no solamente recibir el consejo de Dios, sino hacer lo que Dios te ha dicho que hagas a través de todo lo que Él te enseñó, te dijo que hicieras. Cuando vemos la vida, por ejemplo, si vamos a Romanos en el capítulo 1, una de las cosas que estamos mirando el día de hoy es, si Dios existe, una pregunta que se hace siempre, ¿por qué permite el sufrimiento? Esta es una pregunta teológica que se ha hecho a través de los años, especialmente cuando uno empieza a indagar y a inquirir en cuanto al conocimiento de Dios, se da cuenta, si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué, viendo lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, por qué Dios permite que la gente haga lo que quiera? ¿Por qué Dios permite que el policía haya matado a este hombre afroamericano de una manera tan cruel? ¿Por qué Dios permite que un policía en Chicago el día de ayer fuera arrastrado casi toda una cuadra y televisado? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, las enfermedades? ¿Por qué Dios permite que haya cáncer, que haya coronavirus, que haya SIDA, que haya todas estas enfermedades que muchas de ellas son mortales? La pregunta es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y luego cuando viene esta expresión, ¿por qué la gente hace lo que tiene que hacer? El día de ayer se veía el reporte, yo veía el artículo en la mañana, 80% de la gente que detuvieron en Minnesota eran locales, 20% eran de afuera, de estados de afuera, así que 20% llegaron a hacer todo lo que hicieron. Aquí en Chicago, por ejemplo, en Michigan Avenue, la farmacia CVS, tienes a personas, a mujeres entrando, agarrando y sacando cosas. El alcalde dice ayer, si van a hacer una demostración, háganla, pero no necesitas palas, ni martillos, ni bates. Si vas a hacer una demostración pacífica, no necesitas nada de eso. Entonces hay un debate muy grande ahorita en el país en cuanto a lo que está sucediendo, que se están levantando y que están de alguna u otra manera demandando cosas del gobierno y cosas específicamente de la policía, específicamente la raza afroamericana. No solamente en la ciudad de Minnesota, que está a 5 horas de nosotros, sino aquí en Chicago, en Dallas, en todas partes. Hay como 40 ciudades el día de ayer que hicieron lo mismo. La pregunta es ¿por qué? Aún aquí en Elgin, ahí cerca de la Sam's, fue pacífica, no hubo ningún problema. Había cerca de 100 personas que estaban reclamando, pidiendo de alguna otra manera que se haga justicia, que se haga justicia. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tanta obscuridad en la sociedad? ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Cómo un policía puede matar brutalmente a un afroamericano? No solamente él, 2 más que estaban sobre el afroamericano. ¿Y cómo lo dejan morir? ¿Y qué hemos de hacer al respecto? ¿Qué se hace al respecto? ¿Por qué Dios permite tanto esto? Uno de los filósofos más importantes del siglo pasado dijo, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Albert Einstein. Interesante lo que dijo, porque es la realidad. En el debate teológico es, si Dios es Dios y es tan bueno, ¿por qué Dios permite el mal o por qué Dios crea el mal? Y este hombre, que era un gran pensador, decía, no, es que Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Esto es,
Si el policía creyera en Dios y tuviese un temor de Dios y bajo ese temor tuviese una perspectiva de lo que está haciendo su trabajo, posiblemente no lo hubiera matado, posiblemente hubiera pensado un poquito más en el bienestar de esa persona. Pero porque hay una ausencia total en esta persona, aún su esposa le pide el divorcio un día después de lo que pasa todo esto. Tú te imaginas el tipo de vida que lleva este policía, este hombre. Pero no es que haya ausencia o que Dios lo haya creado, que Dios lo haya permitido. Dios se dio cuenta, en este caso, que este hombre llegó un momento que no consideró o no quiso tener en cuenta a Dios. Y es parte de lo que tenemos que entender. ¿Qué lleva a una persona a no tener en cuenta a Dios? Nosotros venimos, aquí hay niños, hay adolescentes y escuchan el mensaje de Dios, ¿no? Lo escuchan. Y a veces soy tan repetitivo. Pero ¿qué significa que una persona decide no tener en cuenta a Dios? ¿Y cuándo lo comienza a hacer? ¿Y por qué lo comienza a hacer? ¿Qué lleva a una persona? Sin lugar a dudas, soberbia. Esto es, la persona cree que no tiene necesidad de nadie, ni de sus padres, ni de sus hermanos, ni de la sociedad, ni de Dios. Por lo tanto, la soberbia lo lleva a ya no tomar en cuenta a Dios. Ya no importa lo que Dios dice. Dios no existe para ella, para esa persona. Si Dios dice que está mal matar, no importa. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Si dice que está mal robar, no importa. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El orgullo llega a una persona a no tener en cuenta a Dios. Cuando una persona es orgullosa, a veces hace las cosas, no porque no piense que están mal, sino por el orgullo, y su terquedad lo lleva a hacer aquello que no está bien. El orgullo. La injusticia, esto es, en no hacer lo que Dios manda, dice, bueno, ¿por qué yo voy a hacer lo que Dios manda? Me gusta la injusticia, me gusta hacerlo y lo voy a seguir haciendo. No me importa si lo que diga Dios. Así que una persona puede ser injusta de esa manera. Envanecerse, esto es, tener tanto conocimiento en alguna rama y entonces envanecerse y no tomar en cuenta lo que Dios dice. Llegar a pensar que sabe más que Dios, o llegar a pensar que no sabe tanto como Dios, pero llegar a pensar que Dios no existe, por lo tanto no necesito a Dios, ni el conocimiento que Dios tiene, porque Él no existe, por lo tanto lo único que necesito es la ciencia y el conocimiento que existe en la vida. Así que no necesito nada más que mi propio conocimiento. La prosperidad puede llevar a alguien a no tener en cuenta a Dios. La prosperidad es algo que voy a dar cuenta. Cuando Dios nos da y luego cuando da de más, la persona se puede echar a perder. Tenemos que ir dando poco a poco a los hijos, porque si les damos todo se echan a perder. Tenemos que irles dando poco a poco, si tenemos la bendición. Si no la tenemos, pues no podemos ni siquiera darles eso. Ok, la necedad, que es una persona necia, es una persona vacía del cerebro. Aquí podrían ver un gran debate entre todos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo que lo que hizo el policía estuvo mal. ¿Estamos de acuerdo todos con eso, hermanos? Ok. Entonces, estamos de acuerdo que la manera en que lo hizo también estuvo mal. Ok, la pregunta sería si estamos de acuerdo en que lo que se está haciendo en el país en este momento está mal. Depende con quién hables. Porque si hablas con milenios también piensan que no está mal. Y por eso tienes a licenciados y a contadores en las marchas, ya no pacíficas, sino también rompiendo los vidrios de las ventanas. Gente estudiada. Es más, mucha de la gente que toman presa el día de ayer en Minnesota es gente que estaba estudiada. Y dices, ¿cómo es posible que gente que está estudiada? Porque sienten que está una injusticia. Pero no, quemar un edificio de policía no es una injusticia, sí, pero es la respuesta. Y puede haber un debate constantemente en esto, hermanos. Una vez más, no entraremos en un debate político aquí. Entendemos que está mal. Para mí ver, no solamente está mal lo que le hizo el policía al joven, también está mal lo que está haciendo, porque un caos, violencia no puede provocar un cierto tipo de paz. No van a cambiar nada de esto. Creo que el alcalde de Atlanta lo dijo mejor. Si quieres cambiar, vota en la próxima elección. Y es lo único que puedes hacer para cambiar lo que está pasando con este gobierno. Y es la realidad, porque cuando ganó Trump, la mayoría de los latinos y de los afroamericanos, solamente votamos creo que el 20 o 30% de los afroamericanos y latinos. Entonces ahora se están quejando del gobierno que tenemos, el gobierno que votó la gente, y los que no votaron, pues ahí está por no votar. Entonces empiezas a entender un poquito cómo funciona el gobierno. Pero es necedad, es parte de pensar un poquito más. ¿Qué lleva a la gente a no tener en cuenta a Dios? Cambiar la verdad. Cambiar la verdad.
Hay movimientos muy fuertes que están dando el día de hoy. Hace 20 años el movimiento homosexual y el movimiento LGTB fue un movimiento muy, muy fuerte que empezó, ya ahorita es más común, es más normal, es más aceptable por la sociedad. Ahorita lo que están haciendo es otro movimiento, el movimiento de los adultos. Quieren tener como esposas y esposos a niños. Es un movimiento nuevo. Esto es amantes de los niños y quieren que sea legal. Es el tipo de movimiento que se está formando. Lo que sucede el día de hoy en Irán, cuando hay bodas masivas, donde se casan los adultos con niños, niñas de 12 o 13 años, o de 11 años, o de 10 años, ¿creen ustedes que es algo pervertido? Totalmente. Es algo horrible que quieren legalizar. Así como el movimiento LGTB se ve más normal el día de hoy, se legalizó. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad y la legalizan y lo hacen aceptable y lo hacen que les guste, que sea algo apropiado. Gente muy estudiada, gente muy inteligente. Tenemos, por ejemplo, al alcalde de Chicago, es lesbiana. Tenemos, por ejemplo, a una de las comediantes más famosas en la tele, es lesbiana. Tenemos un cierto tipo de gente que no estudie, sino que deciden cambiar la verdad. Esto quiero, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que diga el libro, no me importa lo que diga la gente, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, no voy a tener en cuenta a nadie, no voy a tener en cuenta ni a Dios ni a nadie. Y en este sentido, se decide no aprobar tener en cuenta a Dios. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 1 en el versículo 28, Romanos 1 versículo 28, y me gustaría llevarlos al desarrollo de esto, pero también me gustaría invitarlos, porque hay jóvenes que nos ven y hermanos que nos ven, a que consideren siempre, ustedes y yo mismo, que yo considere también, siempre que planeamos y hacemos algo, tener en cuenta a Dios. Si Dios no lo tenemos en cuenta, no podemos ser bendecidos. Fíjate cómo dice Romanos 1, verso 28. Leeremos desde el verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aquí miramos que es Dios el que entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. Ahí vemos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, ahí vemos, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Podríamos decir que el alcalde de Chicago, una persona sumamente estudiada, sumamente inteligente, y por eso ganó, no porque era afroamericana, sino porque era inteligente, es una persona que decide cambiar. En un momento conoce a Dios y en un momento decide cambiar la verdad. Y por lo tanto deja el uso natural de la mujer y se enciende en contra de su propia naturaleza, en su lascivia con otros. Y lo mismo pasa con los hombres. Lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, en México, en el medio, en la televisión, ¿verdad? Hace 20 años casi no se oía que algún hombre fuese gay, que fuese homosexual. ¿Y qué es lo que sucede de pronto, hermanos? Empezaron a salir todos del closet. Fue así como uno tras otro, como que agarraron vuelo. Dijeron de una vez porque ya se puso bien el ambiente, porque se hizo popular ser homosexual. Llegó un momento en que varios de los actores que algunas mujeres en la sociedad decían eran los más guapos en las novelas de los 80s, casi la mitad eran homosexuales. Y que ahora muchos de ellos que ya están muriendo, eventualmente dicen, no, sí, es su pareja, o sea, porque fue homosexual toda su vida, pero no le convenía eso, porque imagínate, dar los besotes en la novela con una mujer, pues era lo que hacía que las mujeres vieran la novela. Y si supieran eso, decían, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Es algo interesante. Cambiaron
Dice ahí, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero lo voy a decir de la mejor manera. En el deporte en México, he escuchado que dentro del fútbol soccer, una tercera parte de los futbolistas son homosexuales. Y que una de las maneras que controlan a los jugadores es a través de los dueños de los equipos, que también son homosexuales. Le piden a los jóvenes que si quieren ser parte del equipo, tienen que pasar fila por ellos. ¿Me entienden? Y es una manera de que trastornan la mente de aquel joven que está queriendo jugar fútbol y que lo está queriendo hacer correctamente. Muy triste que suceda esto en el deporte, no solamente en el deporte, en el arte, no solamente en el arte. Es algo muy común. La pregunta es ¿por qué? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Pero quién los entregó? Dios. ¿Por qué los entregó Dios? Tú dirías, no es justo que Dios los entregue. Versículo 28, ahí está la clave, hermanos. Y como ellos, ¿quiénes? Le pondré un nombre a lo que ha mencionado. Como ellos, los homosexuales y las lesbianas, como ellos, los idólatras, como ellos, vamos a decir, la gente que piensa mucho, los filósofos, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa entonces tener en cuenta a Dios? Estoy haciendo muy dramático, me estoy yendo tal vez hasta el final de no tener en cuenta a Dios, pero esto tiene un inicio. Cuando uno no tiene en cuenta a Dios, empieza a manejarse este movimiento. ¿Qué pasa cuando yo no tengo en cuenta? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Imagínate tú que de pronto tu hijo, que toda la vida te ha respetado, dice, lo voy a pensar, ma. O sea, yo siempre le digo a Caleb, papi, ¿me compras algo? Le digo, lo voy a pensar. ¿Ok? Imagínate tú que le dijeras a tu hijo, a ver, hijo, vamos a platicar. Quiero ver que hagas esto y esto, que diga, lo voy a pensar. A ver, que de pronto viniera Ari y dijera, mija, ¿podrías ayudar a tus hermanitas? Lo voy a pensar, papá. ¿Qué tienes que pensar? ¿A poco no? O sea, ¿qué tienes que pensar? Hablábamos con la hermana Ana Luz el día de ayer, dice que estaba en la tienda y que en la tienda había una pequeña niña, tal vez menor de 13 años, me imagino, era la edad, y que iba con su mamá y que entonces iba a comprar, creo que maquillaje. Y la niña le estaba diciendo a la mamá que su papá le había dado dinero para que ella escogiera lo que ella quería, no lo que su mamá pensaba, lo que ella iba, para eso le daban dinero, para que le compraran lo que ella quería. Yo no sé, pero si Martita va a la tienda y de pronto sale Mónica con esas cosas, yo no sé qué haría Martita. Para eso mi papá te da dinero, Martita, para que me compres esto. No sé qué haría Martita, me imagino que reaccionaría como toda una Bracamontes con una fuerza impetuosa ahí, y Fer como un Barbosa total. Y luego la fusión Barbosa-Bracamontes, pobre de Mónica, no existiría ya. Pero en este concepto de tener en cuenta a Dios, dice la Escritura que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, Dios no es importante, ni lo que dice Dios, ni lo que piensa Dios, y por lo tanto Dios los entrega. Y dice ahí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y hace una lista, dice ahí, estando atestados, o sea, inundados, o sea, profundizados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, mal. Empieza a dar la lista de todos los pecados. La pregunta es, ¿por qué una persona decide no aprobar o tener en cuenta a Dios? ¿Y cómo se desaprueba o tener en cuenta a Dios? Se empieza rechazando la existencia de Dios. Miren, cuando una persona, quiero ser muy sensible, pero quiero ser muy honesto también, ¿ok? Cuando una persona se aleja del camino de Dios, no se va a volver así sumamente mala en un mes, porque todavía tiene ahí un poquito de lo que se le ha enseñado toda la vida, pero se empieza a alejar de Dios y empieza a creer con sus acciones que Dios no existe, porque si Dios existiera, haría lo que Dios dice, y entonces con sus obras empieza a desaprobar o a no aprobar tener en cuenta a Dios. Se rechaza la existencia de Dios. ¿Y cómo la rechazan? Con las palabras. Yo.
yo gano dinero, yo hago esto, yo ya tengo carrera, yo soy ciudadano estadounidense, yo puedo hacer esto. Y en el lenguaje te das cuenta cuando una persona empieza a quitar la existencia de Dios y de tenerlo en cuenta a Dios, y empieza a rechazar su palabra. Si la palabra dice que está mal esto, pero yo no creo que esté tan mal. Yo no pienso que está tan mal. Sí, la palabra condena al homosexual, pero yo no lo condeno tanto, son bien buena onda. Es más, uno hasta me corta el pelo y me da masaje en la cabeza. Entonces uno empieza como que a rechazar la existencia de la palabra y empieza a diluir la palabra y dice, no, no está tan mal. Vivir en unión libre no está tan mal. Que se conozcan primero, a ver si la hacen, y después que se casen, porque es un compromiso muy grande. Entonces uno empieza a rechazar la existencia de su palabra a través de sus acciones. Dice, no, no está tan mal. O así dice la Biblia, pero es gente exagerada, son fanáticos. Rechazan la existencia con una voluntad propia, basada en su propia opinión, no la palabra de Dios. Bueno, yo voy a hacer esto, aunque sea domingo, yo voy a hacer esto. No importa lo que Dios diga. Voy a jugar el domingo porque yo voy a decir, empiezan a rechazar esto, la existencia de Dios, y rechazan su existencia a través de sus acciones. El dejarse de congregar solamente es una pequeña manifestación del rechazo a Dios. Y como excusa siempre va a haber, es que yo no me reúno por la persona que se sienta ahí al lado. Ya no me saludó, ya no me habló, o habla mal de mí, o piensa mal de mí, o me criticó, me juzgó. Y entonces, para ellos, esa es la excusa perfecta para que Dios ya no exista para ellos. Y para sus seres queridos, esa es la excusa perfecta para excusar a su propio hijo, esposa. No es que tiene razón mi hijo. Si el hermano no fuera así, todavía iría a la iglesia. Y diluyen a Dios. No tienen en consideración a Dios o en cuenta a Dios. Realmente no es el hermano o la hermana, ¿ok? Es alguien, es algo que ha estado trabajando en la persona por mucho tiempo y que ahora se tomó como excusa eso. ¿Tú crees que la gente que hizo un desastre en Minnesota, tú crees que todos creen que esto es injusto? No. Josué se reía conmigo porque me enseñaba Josué, una persona blanca, un joven blanco de 20, 25 años, salió literalmente de la tienda con una caja de un Lego, de un tente, de un Lego. ¿Tú crees realmente que este piensa y fue a la marcha porque pensaba que era injusto lo que le hicieron a este hombre Floyd? No, este hombre fue a la marcha, se aprovechó de la marcha, luego se metió a la tienda y se llevó el Lego a su casa y está bien contento en su casa. Nada que ver con la justicia con la cual se estaba planeando, nada que ver. Te enojas, está bien, eso no anula las acciones que uno toma. Así que algunos ejemplos de ellos es que se empieza a hacer planes sin Dios. Me voy a casar sin Dios. Dios no tiene que estar presente en mi boda. Me caso en la corte. ¿Para qué quiero a Dios? Y no voy a invitar a nadie. Entonces es una persona que no está teniendo en cuenta ¿a quién? A Dios. Ok, se decide ausentarse de él o a él. No quiero que Dios esté presente en lo mío. Hay algo importante en la vida, no oren. Aquí no quiero que oren. Aquí yo no quiero que hagan oración. Aquí Dios no existe en mi graduación, aquí Dios no existe en mi cena, aquí Dios no existe. Aquí yo estoy bien sin Dios. No quiero que me incomoden a mis amigos, o a mis amigas, o a mi futura esposa, o a mi hijo. No oren. No oren, porque yo no quiero que Dios esté presente en esto. Y no solamente no oren, quiten la Biblia, quiten todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso es lo que ha hecho este país. Este país no ha considerado a Dios, no lo tiene en cuenta a Dios. Y lo ha estado haciendo poco a poco. Se emplea a ausentar a su pueblo. Dice, ¿sabes qué? Como ya no quiero a Dios, tampoco quiero a los que creen en Dios. Entonces no quiero que el pueblo de Dios esté, porque cuando están ellos, siento que ellos me están criticando, me están juzgando y ya me duele hasta la cabeza de ellos. No quiero que estén ellos. No quiero que estén presentes ellos. Así que lo voy a hacer solo, lo voy a hacer sin ellos. No quiero que nadie vaya, lo quiero hacer solo, quiero estar solo. Se emplea a ausentar al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios tiende a juzgar, es verdad que el pueblo de Dios tiende a decir las cosas, es verdad que a veces las dice mal. Pero lo que dicen, tú tienes que decir, ¿lo dice la persona o es Dios a través de la persona?
Y si es Dios a través de la persona y tú rechazas a la persona, no es a la persona a la que rechazas a quién realmente, a Dios. Se emplea a ausentar a su pueblo, se emplea a ausentar a todos aquellos que hablan de él. Es lo que hizo en el mundo antiguo esta Jezabel. Dice, a ver, ya tengo acá bien controladito, pero los profetas siguen hablando de Dios. Empezó a matar a todos los profetas. Había uno que no podía matar a Elías. ¿Dónde está Elías? Y lo fue y lo buscó y casi lo mata. Se ausenta a todos aquellos que hablan de él. Por eso cuando en una casa, hermanos, hermanas, o cuando en una situación de triunfo, de éxito, de tristeza, no consideramos a Dios ni para orar, poco a poco estamos sacando a Dios de la casa. Si nace un hijo, vamos a darle gracias a Dios. Si se logra un éxito, vamos a darle gracias a Dios. Si tenemos que comer, vamos a darle gracias a Dios. Porque este concepto es tener siempre en cuenta ¿a quién? A Dios. Cuando la persona pasa un día sin orar a Dios, 2 días sin orar a Dios, y se empieza a ausentar de que hablen de él, ya no lee su palabra, poco a poco se va ausentando a Dios. Este Juan dijo en Marcos capítulo 6, en el verso 18, vamos a ver Marcos 6, 18, les decía yo hace un rato que aquellos que hablan de la palabra de Dios, a veces, o aquellos hermanos o hermanas que están ahí como cuchillo de qué, no corta pero lastima, ¿a poco no? Tus padres son cuchillos de palo. Ese es el trabajo de tus papás. Siempre andan, ándale, y ándale, y ándale, y ándale, y ándale, y no, y entre más vas creciendo, es anda, 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 y luego ya eres adulto y trabajas, y ya llega un momento que ya no te dice nada. Pero si es tu padre, aunque tengas casado y tengas hijos y tengas nietos, y ve algo que está mal, te dice, ¿sabes qué, mi hijo? Te quiero mucho, pero esto no está bien. No está bien, papá. Ya no te lo digo como padre, te lo digo como hermano de la fe. Te lo digo como amigo, esto no está bien. Y a veces nosotros pretendemos eliminar a esa gente. Fíjate cómo dice Marcos capítulo 6, verso 18. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista tenía algo con este Herodes? Y Herodes tenía de esposa a la cuñada. O sea, la agarró a la cuñada. Y entonces, como era el rey Herodes, nadie le decía nada, hermanos. El único que le decía era Juan, ¿qué? El Bautista. El otro que le decía fue Jesús, que le dijo que era una zorra. Pero el único que le decía era Juan el Bautista. Le dijo Juan el Bautista a Herodes, le dice 6:18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Imagínate tú, si ya eres rey y que venga uno que ni tiene ni es sacerdote, ni estuvo en el desierto allá y que quién sabe qué, y que luego y venga y te diga, no te es lícito. Pues, ¿quién crees? Por eso, jóvenes, aunque sus papás tal vez no tengan una preparación académica como la de ustedes, escucha a tus papás, porque la soberbia y el amanecimiento lo provoca el conocimiento. Dices, es que yo hablo mejor que tú inglés, papá. Eso no tiene nada que ver con el consejo que te está dando tu papá. Y a veces uno decide no tomar en cuenta lo que le dicen. Y lo que hace es que se ausenta de ellos. Por eso, ¿qué dijo la mujer? Dijo la madre de la mujer que tenía dice, pídele la cabeza en una charola de plata y te la va a dar. Primero báilale y luego que le guste, pídele la cabeza. Y le pidió la cabeza y mataron a Juan el Bautista porque andaba dale. Ahora, quiero que pienses, ¿cuántos aquí o en virtualmente han tenido un hermano o hermana en la fe que siempre está dale y dale? Levante la mano. ¿No? ¿No más yo? Aunque nada más 3. Fíjate que somos bien buena onda aquí en la iglesia, entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿sabes qué es lo que hacemos a veces, hermanos? En los medios los restringimos. No quiero que vean mi vida. ¿Por qué? Porque ya sé que si la ven como es, me van a estar dile y dale y dale y dale y dale. Entonces cubren su vida. ¿A poco no? Lo cual es respetable. Vivimos en un país libre, amén, hermanos. Entonces, pero aquí no tienes en cuenta a veces no es al hermano o la hermana, sino a Dios. Y te restringes de todo.
porque no quieres que la gente vea tu vida privada. No estamos hablando de privacidad, estamos hablando de realmente lo que no quieres que te estén diciendo que está mal. Y llega un momento que, ¿qué? Hasta los eliminas. Dices, pues, ¿por qué me eliminaron? Pues a lo mejor porque eras bien chismoso. ¿Por qué me eliminaron? A lo mejor porque andabas como Juan el Bautista. No te es lícito. No te es lícito andar ahí en el concierto de Caifanes. No te es lícito. No te es lícito andar ahí bailando. No te es lícito. No te es lícito estar apoyando ahí los tatuajes. No te es lícito. Y andaba. Y mejor lo elimino y me quito de él. Pero no es que no tengas en cuenta a esa persona o la interpretación de esa persona, sino a Dios. Por eso se empieza a eliminar en forma física y en forma virtual. De esto no pasaba hace 20 años, solamente en forma física, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago capítulo 4, versículo 13 nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta a Dios. Trata de tener siempre en cuenta a Dios en tu vida. ¿Ok? Hagas lo que hagas, ten en cuenta a Dios. ¿Por qué? Santiago 4, versículo 13, habla de aquella persona que decide hacer planes sin Dios, sin tenerlo en cuenta a Dios. A veces nosotros decimos, no, pues yo cuando me case voy a tener 3 o 4 hijos, o 10 hijos, y 5 acá, 5 acá, 8 van a ser hombres, 2 mujeres. Pues ni que fuera que tú los escoges. Y a veces uno piensa así. No, que yo cuando haga esto, y empieza uno a hacer planes, ¿verdad? A veces una persona que tiene un negocio, no, yo cuando tengo un negocio voy a abrir esto, voy a abrir aquello, voy a ir a ver, y empieza a tener planes. ¿Qué le pasó a la mayoría de los negocios pequeños ahorita en el país? Tenían planes y se los acabó el COVID a todos. Bancarrota para todos. Restaurantes bancarrota. ¿Por qué? Porque los planes no estaban en coordinación. Por eso antes de hacer algo, por ejemplo Emma, que tiene 17 años, Emma está joven, tiernito, está como un pollito tiernito, y vas a salir a esa pollería Tyson y te van a, y luego vas a llegar a la casa y te van a freír. O sea que entonces está tiernito, pero en su ternura siempre di, ok, voy a considerar tener en cuenta a Dios. No solamente considerar, voy a tener en cuenta a Dios. Dice ahí Santiago 4:13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se ¿de qué? Desvanece. Por eso, para Emma, antes de decir, que me quiero casar, no, si Dios quiere me caso. Amén. Pero como él es cristiano de aquí, si Dios quiere, si mi papá quiere, si mi mamá aprueba, y si mis suegros aprueban, y luego si la muchacha quiere, entonces así se va a hacer, porque aquí es un aprobadero por todos lados, ¿o no es cierto? Eso no solamente es tener en cuenta a los papás, a los futuros suegros, sino sobre todo ¿a quién? A Dios. No te adelantes, no te avientes con planes, espérate un tantito, dice Dios. Eso significa tener en cuenta a Dios. Dice ahí, ciertamente la vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, niños y jóvenes, hermanos, siempre tengamos nuestra costumbre, pero en el corazón realmente sentirlo, decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Es difícil porque aquí estamos perdiendo nuestra voluntad y estamos sujetándonos a la voluntad de ¿quién? De Dios. A ver, yo salí esta noche a Grecia y el Señor no quiso. El señor Ricardo sí quería, pero el Señor, Dios no quiso. Y aunque yo salte y brinque y haga lo que sea, no voy a ir, porque si dice Dios no es no. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces uno tiene que siempre considerar a Dios. Luego cuando Dios te dice, siempre no vas a ir, Ricardo, te vas a quedar, uno tiene que ¿qué? Se enoja sí, pero sujetarse. Porque si el Señor quiere, y si el Señor no quiere, pues no se va a hacer. Y eso es tener en cuenta a Dios para los planes. Dice ahí, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué?
pecado. A veces nosotros hacemos planes y no tenemos en cuenta a quién. A Dios, me voy a casar. Ok, está bien, cásate, está bien. ¿Dónde? Pues ahí en la corte. ¿Es que no conoces de Dios o qué? ¿Que no sabes lo que dice Dios o qué? No voy a invitar a nadie, ¿por qué? Porque yo lo quiero hacer privado, ¿por qué? Porque no sabes de Dios. No se tiene en cuenta a Dios. La pregunta sería, ¿podría ser alguien bendecido cuando no se tiene en cuenta a Dios? La respuesta sería, Dios es el que bendice y el que decide. La presencia divina no ausenta la profundidad de las tinieblas. Esto es muy cierto, hermanos. Esto es, el hecho que Dios exista y esté en todos los lugares no elimina la profundidad de las tinieblas. Porque Dios está en todo lugar, ¿lo creen ustedes, hermanos? Y estaba presente cuando murió este afroamericano en la rodilla del policía. Su presencia no ausentó las tinieblas de aquel corazón. No lo hizo. No lo hizo, hermanos. La presencia divina no ausenta la profundidad de las tinieblas. Por eso nosotros decimos, nosotros tenemos que procurar entender que tener en cuenta a Dios no indica que si estamos haciendo las cosas malas nos va a caer un rayo en ese momento. Van a pasar años y nada malo nos va a pasar, vamos a pensar, pero no se tuvo en cuenta ¿a quién? A Dios. No seremos eventualmente bendecidos. ¿Por qué? Con Dios. Veamos a Judas. Judas estaba en presencia de Jesús. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Judas estuvo con Dios caminando. ¿Caminó con él? Totalmente, pero la pregunta sería, ¿realmente caminó con él? ¿Vio las señales de él? Sí, sí las vio. ¿Realmente las vio? La pregunta sería, ¿escuchó los mensajes de él? Sí, realmente los escuchó. La pregunta sería, ¿aún así planeó todo entregarlo sin tenerle en cuenta a él? Fíjate, tienes a un Judas que está con Jesús desde el principio y no lo tiene en cuenta a Dios. Oyó, vio, comió, durmió, aún lo besó y no lo tuvo en cuenta a Dios. So, no podemos asustarnos cuando alguien tan apegado al Señor tenga tanta profundidad en sus tinieblas y en su corazón. Tantas tinieblas en su corazón y profundas. No podemos nosotros ignorarlo. Aún así lloró y aún cuando lloró no le tuvo en cuenta. Fíjate, tú, Judas llora y en vez de irse a arrepentir, ¿qué hace? Se va a ahorcar. No lo tiene en cuenta ni siquiera hasta la última acción de su vida. No lo tiene en cuenta Dios, se ahorca. Lo hubiera podido tener en cuenta, no lo tiene en cuenta, se ahorca. ¿Por qué es tanto, hermanos, el aferramiento, el orgullo, que antes muerto que ponernos de rodillas? Aún así se ahorcó sin tenerle en cuenta. Una vida puede ser teniéndole en cuenta o una vida puede ser no teniéndole en cuenta. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿puede uno tenerlo en cuenta? Sí. Dice Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. O sea, con la aprobación de Jesús. Si lo haces, Dios te va a bendecir. Tienes que tenerle en cuenta. Voy a hacer esto. La pregunta que tienes que hacer ¿es correcto con Dios lo que vamos a hacer? ¿Lo aprobaría Dios? Y entonces si viene el dicho que dice, si lo sabe Dios, ¿que lo sepa quién? El mundo, pero no le hacemos así. Lo sabe Dios y nada más ciertas personas, porque si lo saben las otras me van a regañar. Y no creo que me estén regañando. Así que ¿para qué les digo a ellos? Entonces tratamos de omitir cuando nos damos cuenta que a quien estamos omitiendo realmente es a Dios. Porque Dios es aquel. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio ¿qué? De él. Es una vida en que Dios tiene prioridad. Hace rato en la mañana veíamos y decíamos que una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjate, una vida, a ver, jóvenes, aquí hay varios tipos, hay adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, ya no tan jóvenes, adultos, ya no tan adultos, ancianos. Bueno, ya es otra cosa. Entonces ya vemos una buena cantidad de hermanos, ¿ok? Entonces, una vida que tiene prioridad, más tengamos concepto más.
Hagas lo que hagas en tu vida, no es que esté mal. Busca que sea aprobado por Dios y busca que Dios tenga la prioridad y Dios te va a bendecir. Tenlo en cuenta a Él. Donde tú te quieras ir está bien, pero tenlo en cuenta a Dios. Tú te vas a ir a Alaska, está bien, pero tenlo en cuenta a Dios. Tú te vas a ir a Cuba, está bien, pero tenlo en cuenta a Dios. Pregúntate, Señor, si quieres voy a hacer esto. Y si no salgo me voy a sujetar y lo voy a respetar. No me voy a envanecer, no me voy a enojar contigo, ni con mis papás, ni con mis hermanos, con nadie. O sea, lo voy a respetar. Es una vida que tiene prioridad. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí. Esta buscaré, dijo David. Buscad primeramente el reino de Dios. Estudia lo que quieras, haz lo que quieras, pon los negocios que quieras, vete de vacaciones donde quieras, pero busca a Dios primero. Y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a bendecir en gran manera. ¿Te quieres casar? Sí, pero busca a Dios primero. Haz lo que Dios dice y Dios te va a bendecir. Mateo 10, 38 y 39 dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Uno a veces piensa, es que si yo hago lo que Dios quiere, si yo tengo en cuenta a Dios, voy a perder mi vida. Voy a perder mucho en la vida. Sí, pero vas a hallar tu vida. Es lo que está diciendo Dios. La vas a perder, pero realmente la vas a ¿qué? ¿Cómo se tiene en cuenta a Dios entonces? Primero tenemos que aceptar su existencia en el corazón. Tenemos que creer que le hay. Tenemos que creer que existe. Y que existe aún en lo más íntimo de nuestras vidas, aún en lo más profundo de nuestro corazón. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, 12 y 13, dice así, 4, 12 y 13 dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y ahí está las intenciones del corazón. A veces cuando uno viene, hermanos, yo a veces, créelo que yo a veces hago un sermón y yo no estoy pensando en ti. ¿Okay? Yo no es como que, a ver, voy a andar de chismoso a ver qué pasa con la iglesia para hacer mis sermones. No, yo así no le hago, hermanos. Yo leo la Biblia, estudio y luego doy la palabra y a veces cae en el donde tiene que caer. Pero aquí la Biblia nos dice que no es que Ricardo ahí está detrás de mí, está dale y dale, ya me caes mal Ricardo, ahí estás. No, aquí la Biblia dice que la palabra de Dios es la que es viva y eficaz y tú estás bien sentadito ahí ocultando que nadie sepa lo que estás haciendo en lo más profundo de tu vida y de pronto está la palabra, mira, y está cortando tu vida. Y está cortando tu alma y tu espíritu, y está cortando las coyunturas y los tuétanos, y está discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y dices, ya me cachó el hermano, ¿cómo supo? ¿Cómo supo de que estoy pasando por esto ahorita? No, es que ni sabía, menos ahorita con el COVID, si me tienes restringido en los medios, y luego con el COVID, ¿cuándo vas a ver cómo está tu vida? Olvídate, ahorita está rara la vida de todos, hasta apenas que estamos volviendo a la normalidad. Pero la palabra de Dios discierne, entra, toca. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea que todo lo ve Dios. Yo tengo que creer que existe Dios y que existe en el corazón. Yo estoy ahí en la casa o yo me voy de viaje, ¿va? Yo podría irme de viaje y decir, no, Dios no existe. Y como que hago una escala en Las Vegas. A ver a mi hermano ahí, Daniel González. No. Hago una escala de 3 horas y ahí salgo y me pongo aquí nadie me va a ver. No, es que yo tengo que creer en el corazón que existe Dios. Y le tengo que tomar en cuenta para eso. Porque para tomarle en cuenta tengo que creer que existe. Y que existe aunque nadie me esté, ¿qué? Viendo. ¿Tú crees que aquellas mujeres se están metiendo ahí al CBS y están sacando la comida y saliéndolas, grabándolas todos, ¿verdad? Se dan cuenta, quieren, pues ya te ahí traes todo. ¿Y qué? ¿No creas que fueron por agua? Puras botellas de vino que se estaban llevando. ¿Tú crees que eso hace sentido, hermanos? Si una persona cree que existe Dios, va a decir, no, si yo sí estoy en contra de eso, vamos a protestar, pero ¿qué estás protestando? A ver, dime, ¿qué estás protestando? Si te estás metiendo, si estás rompiendo, si estás arrastrando a la policía. O sea, aquí hay algo que no ha sentido. Aquí es, me agarro la justicia por mis manos. Aquí es, lo que yo digo va a suceder. ¿Tú crees que los cristianos no podían haber hecho eso en el primer siglo y agarrarse contra Roma? Pues por favor, lo hubieran podido hacer. Aún así no lo hicieron. Les costó trabajo entender, sujetaos a vuestras autoridades. Pero ¿cómo quieres que me sujete a estas que me están matando?
Pues es lo que dice Dios. Es lo que está diciendo Dios que quieres que haga. No hace sentido acá ni acá. No es justo totalmente. No es justo totalmente, pero tengo que aceptar la existencia de Dios. Número 2, tengo que aceptar su existencia con palabras. Ya yo voy a empezar a decir, si Dios quiere. A veces hacemos muchos planes, ¿a poco no? A veces me pasa a mí también, digo, no, ya, nomás que abran la Uruapan, Michoacán, nos vamos a Uruapan, Michoacán. Nomás que la abran, vámonos, el primer vuelo salimos. No, Ricardo debería decir, si Dios quiere y abren Uruapan, ¿o no es cierto, hermanos? Tengo que tener en cuenta a quién, a Dios. No es voy a comprar el vuelo y luego voy a orar. A ver, Señor, ahora sí, bendice el vuelo que compré. No. Se ora antes de comprar el vuelo y se ora antes de platicar con la familia y se ora desde el momento que sale en tu corazón salir. Así es como se tiene en cuenta a Dios. Y luego, Señor, ¿cómo va a afectar esta salida? ¿Esto está con dentro de tus planes? Y empiezas a razonarlo. No, ¿sabes qué, Ricardo? Pues es que, y empieza a razonarlo. Entonces, acepto su existencia con palabras. ¿Verdad? Que si le dijera, por ejemplo, Betty a Iván, ay, Iván, qué guapo estás. Gracias. No. Gracias a Dios. Porque es Dios. Que le dijera a ver a Juan, ay, Juan, qué trabajador es. Gracias a Dios. Con las palabras estás teniendo en cuenta a Dios. Son palabras leves, hermanos, pero cuando una persona ya no tiene en cuenta a Dios, ya ni lo... No, si esto es por yo, soy trabajador por yo. Desde chiquito soy trabajador, desde que estaba en León ahí, cortando las bolsas de las señoras para sacar la cartera, hermanos. ¿No, Juan? No. Él los asaltaba con cuchillo y pistola. Muy bien. Entonces, tener en cuenta a Dios. Tener en cuenta a Dios significa guardar su palabra, que es una cosa muy difícil, hermanos. No es fácil guardar la palabra de Dios. Es complicada. Se oye fácil, pero no lo es. Es complicada. Ahorita en la cuarentena a veces nos enojamos con el cónyuge y le queremos, ¿a poco no? Dar unos buenos golpecitos. Pero la palabra dice no. La palabra dice no. Los jóvenes también, no, pues ya estoy grande, ya estoy más grande que tú, papá. ¿Por qué vas a pegar? La palabra es respetad y honrar a vuestros padres. ¿Es difícil? Sí. No es difícil cuando estás tranquilo, es difícil cuando estás mal. Pero tienes que guardar su palabra. En esta manera estás teniendo en cuenta a Dios. Haciendo la voluntad de Dios y no tu voluntad. Esto es muy difícil, hermanos. Esto es muy difícil. Cuando tú ves la sociedad, hermanos, no es que Dios haya creado el mal. Es que la realidad es que es una sociedad que no ha considerado, que no ha aprobado tener en cuenta a Dios. Es lo que dice la Biblia, lo que dice Romanos. La razón por la cual estamos como estamos no es por Dios, es porque no han considerado, no han aprobado tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, Dios los ha entregado a ese tipo de vida. Y cuando tú ves, dices, bueno, pues si es el alcalde, pues es alcalde, pues se ve muy bien. Ves como éxito lo secular y te olvidas de lo espiritual, que es lo más importante. Dices, mira lo grande que es. No se trata de la grandeza humana, ni física, ni socioeconómica, sino de la grandeza espiritual que se puede tener en Dios. Y eso es difícil para hacer su voluntad. Empiezas entonces a caminar con Él. Y caminas con Él. Y lo tienes en cuenta a Él. Para todo, hermanos. Voy a comprar un carrito, está bien. Voy a abrir un negocio, está bien. Voy a salir de viaje, está bien. Voy a buscar trabajo, está bien. Voy a casarme, está bien. Dios no está en contra de nada de eso. Cuando uno tiene años viviendo en el cristianismo, te das cuenta que Dios no está en contra de nada de lo que es bueno para nosotros, hermanos. Dios está en pro de todo eso. Lo que Dios quiere es que lo consideremos y lo tengamos siempre en cuenta a Él. Por eso dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 3:5. Si pusieron ahí atención, Proverbios 3:5 en la lectura. Es un verso muy bueno que todos los jóvenes lo deberían de escribir, ponerlos en sus agendas anuales. Escribir, ponerlo ahí en la pared de sus cuartos o debajo de las literas donde duermen, escribir y ponerlo en el espejo donde se peinan todas las mañanas, según se están peinando. Proverbios 3, versículo 5, dice así:
Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Qué sabio es Dios. Fíate en Él y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No dice solamente uno, no solamente en tu camino de la iglesia, en tu camino espiritual, no, en todos. En el camino de la casa, en el camino de la familia, en el camino como padre, en el camino como hermano, en el camino como hijo, en el camino como ciudadano. Reconócelo en todos. Dice, y Él va a enderezar tus veredas. Él las va a enderezar. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Yo creo que es uno de los grandes retos que tienen cuando tenemos adolescentes. Yo todavía no entro en eso, pero ya voy. Voy que vuelo. ¿Verdad que sí? Hermanos, es verdad que los adolescentes como que nada más se encierran en su propia opinión y sácalos de ahí. ¿A poco no? Pero yo pienso así, mamá. Yo, papá, así es. ¿Cómo puede ser de otra manera? 1 más 1 es 10. Así es. 1 más 1, fíjate, 1 más 1 es 10. Llega la mamá que no, que es 11. Ya llega el papá, es 2, mijo, es 2. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. A veces somos bien tercos, hermanos. Bien tercos. Como cuando yo me fui de pinta. Bien terco, mamá, no te vas a ir. ¿Cómo no? Bueno, adentro no le dije, ok, ma. Y nos fuimos a Cuernavaca. Al balneario, a Temisco y al Rollo, bien contentos. Y a cierta hora, pues teníamos que estar arriba del camión. Pero en que tragar la grabadora y el traje de baño y la toalla. Llegamos tarde al camión, se nos fue el camión. Y de Cuernavaca a México está lejos, ¿no? Y sin camión. Y fíjate lo que, un niño como de Calais de 10 años, fíjate. Y le digo a los muchachos, ¿qué? Pues a caminar. ¿Cuándo llegamos a Ciudad de México de Cuernavaca, hermanos? Ahí vamos caminando. Nos dieron un ray, unos de una combi, me acuerdo. Nos subimos, ya. Finalmente llegamos bien, como a la 1 de la mañana en Ciudad de México, allá a la casa. Yo llegué ya bien tranquilo, bien sabio en mi propia opinión. ¿Sí voy a ir? Ándale ahí. No, mi mamá casi traía un bate en la mano. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate, ¿qué? Del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, y sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la que retienen. Entonces tengan en cuenta a Dios, hermanos. Es importante. Yo sé que para ustedes es un sermón más. Otra vez. La burra al trigo, dicen ahí. Ahí va el hermano otra vez, que ya me traes, que ya me tienes cansado. Tanta palabra de Dios. Pues lo que hacemos en la iglesia, pura palabra de Dios, hermanos. Pues, ¿qué les puedo decir? Ni modo que me saque otro libro. Pues no. Pero escuchen, aquí tienes una decisión. Escuchaste y vas a decirle a Dios, Señor, voy a considerar lo que me dijiste con Ricardo. O pues, ¿sabes qué, Señor? Lo voy a ¿qué? A tener en cuenta, y todo lo que haga, lo voy a hacer como tú quieres que lo haga. Y entonces te das cuenta que la vida no es tan triste como la anhela. Estuvo mal lo que pasó con el afroamericano totalmente, hermanos. Fue algo muy triste. Pero no hablan de lo que el afroamericano hizo tampoco.
de lo que lo llevó a esa circunstancia. No hablan de que estaba tomado. No hablan de la situación de lo que pasó en la tienda. Hubo racismo totalmente, fue injusto totalmente. Pero son todas esas cosas, hermanos, que están mal. Pero tampoco ello permitía que este hombre brutalmente matara a esta persona, totalmente. ¿Está bien que la gente proteste? No lo sé. Realmente no sé si va a haber un cambio. Porque quiero decirles, hermanos, que si has estudiado la historia de este país, hubo muchas más protestas en los años 60. Y se lograron cosas, pero solamente en la forma legal. Y eso fue lo que realmente le dio un avance a la raza afroamericana y a las minorías de este país. Pero honestamente, jóvenes, quiero que lo piensen de una manera concreta. ¿Crees honestamente que va a haber un cambio con esto que está pasando? ¿No crees que están manchando lo que se está tratando de hacer? Al final del día, los que están en el poder son los que mandan. Pero luego, ¿quién los pone en el poder? Nosotros mismos. Decimos nosotros. Cuando Dios dice no, yo soy el que pongo las autoridades, ¿qué? Superiores. ¿Nos afecta? Sí, nos duele totalmente. Pero los hermanos de Minnesota, el día de hoy estaban repartiendo casi 300, 400 bolsas de despensas en medio de esta situación. Eso es lo que es la luz del mundo. O sea, ¿qué hicieron ayer? Se pusieron a barrer toda la destrucción que hicieron la gente. Barrieron las calles, levantaron los escombros. Pues es que no podemos hacer nada más que ayudar, dicen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tú platicas con una persona del Medio Oriente, te dirán todos los que estuvieron con ISIS en algún momento, con el grupo terrorista, que lo que ellos estaban haciendo estaba bien. Y tú dirías que están locos. De allá nos ven y dicen, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Pero el racismo es algo que siempre va a existir, hermanos. Porque el racismo se cambia en el corazón. Uno lo cambia con sus hijos. Uno lo cambia con su propia persona, porque a veces nosotros denigramos a otra persona por la raza. Mira, ahí viene el negro. Uno lo que es, todos los negros son bien flojos. Uno lo cambia así, hermanos. Uno lo cambia cuando se relaciona con gente y te das cuenta que no todos son iguales, cuando dejas de generalizar. Porque dicen, no, los mexicanos son un desastre. ¿A poco no? Bueno, como yo siempre me junto con mexicanos, pues no he escuchado tanto, pero la gente que escucha, que se junta con güeros, cuando trabajaba en negocios, hermanos, yo veía cómo los blancos hablaban de los latinos y de los negros. Algo que ya no se puede hacer el día de hoy. Eso ha cambiado en los últimos 10 años, hermanos. Pero ¿sabes por qué ha cambiado? Porque demandan, porque corren. Pero no ha cambiado en el corazón. Por eso este policía todavía mata sin detenerse. Porque lo que se cambia es el corazón. Y la palabra de Dios lo que hace es que cambia el corazón de la gente. Y ese es el enfoque. Debemos aprender a cambiar nuestro corazón. Dijo un hombre una vez en un discurso de graduación, ¿quieres cambiar el mundo? Ve a tu casa y tiende la cama. ¿Quieres cambiar el mundo? Ve a tu casa y sé responsable con tu familia. Porque así es como se cambia el mundo, hermanos. No podemos cambiar el mundo en sí, pero podemos cambiar el mundo en nuestras vidas. Y en esta situación, si tenemos nosotros en cuenta a Dios y enseñamos a nuestros hijos a tener en cuenta a Dios, las cosas van a ser muy, muy distintas. Acabo con esto, con lo que empecé. Nosotros nunca vamos a poder comprender a un afroamericano, porque no lo somos, hermanos. No lo somos. Y es chistoso, ¿verdad? Porque decía un hombre, por ejemplo, si yo salgo en esta calle, aquí en este barrio, si un afroamericano sale con 2 de sus niñas y camina hacia el parque, nadie le va a decir nada. Pero si sale solo y va solo, no lo van a ver bien. Porque es un barrio de blancos, hermanos. Esto es una realidad. Ahora yo te pregunto honestamente, hermanos, en tu casa, cuando tú ves de pronto que viene un afroamericano solo y dices, ay, en la torre, métanse. No, ¿qué dices? Honestamente, ¿qué haces? Si el racismo no se cambia, hermanos, en el corazón de la gente, se cambia en nuestro corazón. Acá adentro. Nosotros tenemos que tener una perspectiva distinta. Y solamente así cambiamos las tinieblas a la luz. Pero no, esta situación en Estados Unidos no se va a cambiar, hermanos.
Olvídenlo, muchachos. Olvídenlo. Tienes al hijo de Martin Luther King diciendo lo mismo. A su papá lo mataron por eso. Esto no va a cambiar con este tipo de caos. No se va a cambiar. No se va a cambiar. Vamos a seguir así, y cuando yo me muera y ustedes sean grandes a mi edad, van a ver lo mismo, porque siempre va a haber racismo, hermanos. Eso se cambia solamente ¿en dónde? En el corazón. ¿Ok? Dios les guarde, les bendiga, ojalá tengamos siempre en cuenta. Vamos a cantar un himno, primera estrofa. Anthony, ¿estás ahí todavía? Santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo.